3.1. Arquitectura del software, la importancia y estándares. Con la finalidad de seguir avanzando en el temario de Ingeniería de Software 2, vamos a dedicar este video a explicar cómo se puede estructurar esa arquitectura en el software y la importancia que debe de tener y los estándares que hay que aplicar para que esto vaya tomando cada vez mejor forma. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. 3.1. Arquitectura de software, la importancia y estándares. La arquitectura de software, la importancia y los estándares son parte del temario de la asignatura de Ingeniería de Software 2 de la carrera de Ingeniería en Computación del Centro Universitario UAM Texcoco. Su servidor, Gerardo Rafael Valencia Valencia, les recuerdo que todo el material que estamos desarrollando se está publicando en el canal de YouTube Videoteca Valencia en el playlist llamado Ingeniería de Software 2 2026. Bienvenidos, futuros ingenieros. Iniciamos una jornada hacia el diseño de alto nivel. La invitación siempre es a polimatizar tu mente. ¿Y esto qué significa? Que agregues muchas áreas del conocimiento para que tengas una visión general de los desarrollos que existen en la tecnología. Hago también aquí, aprovecho para hacer la invitación a la audiencia general del canal de YouTube Videoteca Valencia, y también quiero aprovechar para agradecer los comentarios que he estado recibiendo. Ha habido muchos comentarios muy buenos. La verdad es que en muchos casos no sé de dónde llegan los comentarios. Entonces por ahí de pronto les pongo en la respuesta a los comentarios, porque siempre los contesto, que por favor me digan de dónde me escriben, porque por la forma de escribir me doy cuenta de que no son de México algunos de ellos. Entonces quisiera saber de dónde me están escribiendo para saber hasta a dónde está teniendo alcance el canal. Me han escrito de muchas partes del mundo y de pronto la forma en que escriben es un tanto diferente a lo que usamos en México. Por eso les pregunto, y no es por molestarles, es nada más para saber de dónde nos están escribiendo. Muy bien, muchas gracias por todos esos comentarios, y seguiré contestando todos los comentarios que me manden. Hay algunos que incluso me han dicho de los códigos de Python que no sirve, que no funciona. Los probamos. Yo les pido de favor que cuando sea eso me manden un mensaje y yo reviso, porque todos los que he revisado sí funcionan. Entonces no sé qué pasa, a lo mejor no tienen el entorno de desarrollo, el Visual Studio Code instalado correctamente, algún detalle, pero hasta ahorita todos los códigos que he estado probando, por la estructura que tienen, funcionan perfectamente. E incluso estoy dando la clase directa frente a grupo y mis alumnos están conectados, y he preguntado si hay algún problema, y los que han estado trabajando con estos códigos me dicen que sí funcionan, que sí están bien. Entonces no sé, algún comentario por ahí hubo de que no funcionaba uno de los códigos, pero yo lo probé y sí funciona.
Entonces sí les contesté que sí estaba funcionando correctamente, pero créanme, estoy atento a sus comentarios. Como contexto de ubicación, la arquitectura se ubica precisamente tras el análisis de los requerimientos y antes del diseño detallado. O sea, lo primero es tratar de hacer un diseño general que conforma, vamos a decir, la parte arquitectónica del software. Es la estrategia técnica fundamental y se le conoce como SDLC. Esta parte nos lleva a plantear unos objetivos de aprendizaje. Primero es dominar el estándar ISO/IEC IEEE 42010. También analizar la relevancia en sistemas complejos y validar la arquitectura mediante la simulación de Python. De hecho, todos los códigos que les proporciono tienen una arquitectura preestablecida y determinada por un servidor. O sea, yo incluso voy a comentarles que hay detalles que me critica la misma IA cuando revisa. ¿Por qué? Porque me dice, oye, es que estás siendo muy repetitivo en algunos conceptos. Por ejemplo, la desinstalación y reinstalación de librerías, que lo aplico en la sección 2 de todos los códigos, de todos los scripts de Python, pero lo hago a propósito para evitar que vaya a provocarles problemas la ejecución de esos códigos. Por eso es que utilizo esa estructura. También me dice, oye, es que la última sección, la sección 8, en donde le pido que me dé el orden de ejecución, dice, es que hay veces que solamente es el main que lanza la ejecución del programa principal, y de ahí se van en orden porque así me aparece el orden de la lógica aplicada. No importa, yo prefiero que pecar, vamos a decir, de seguridad en un proceso, a que vaya a haber algún cambio de orden y que, como no tengo esa secuencia, pudiera ser que no sea tan didáctico el ejemplo. Por eso es que lo pongo, y son unas cuantas líneas lo que aumenta, no es gran cosa. Por eso digo, bueno, pues no afecta en nada que lo pongamos, y sí puede ser mucho más didáctico. También quiero comentar, por ejemplo, el SDLC ya lo analizamos en videos anteriores, por eso no me detengo a analizarlo ahorita, probablemente más adelante una definición muy sencilla. También lo que es el ISO, el IEC, ya lo vimos y la IEEE ya lo vimos en presentaciones anteriores, en videos anteriores. Entonces les pido de favor que si hay dudas, revisen esos videos para que tengamos ese avance, porque si no nos vamos a estar deteniendo y haciendo demasiado extenso en la explicación. La relevancia del tema. Define la escalabilidad, la seguridad, la mantenibilidad de las soluciones. Reduce el riesgo técnico masivo. O sea, la arquitectura de un software te permite meter la seguridad en varias áreas. Escalabilidad, o sea que puedas escalar el software para ampliarse, para que crezca. La seguridad, que puedas meter los algoritmos necesarios para que tengas una seguridad apropiada en el sistema, sobre todo cuando estás manejando datos sensibles, como pueden ser cuentas bancarias, valores, etc. La mantenibilidad. La estructura de tal manera que se genere de una forma modular y que te permita darle un mantenimiento sencillo a las áreas para que el sistema y el software siga funcionando perfectamente. Este tipo de cosas es un plus que te da la arquitectura del software precisamente. Futuro probable.
hacia el 2026, las arquitecturas autogestionadas por la inteligencia artificial, ¿sí? Por ejemplo, las Neural ODEs, ¿sí? Que son redes neuronales generadas por la inteligencia artificial, y los microservicios autónomos, ¿sí? Son arquitecturas como código AAC dinámicas, y te permiten tener ser muy robustas para el avance de los proyectos. El desarrollo histórico y los orígenes. En 1968, Dijkstra genera un algoritmo para analizar las rutas a través de diferentes redes para la transferencia, por ejemplo, de información. De tal manera que incluso determina la ruta más eficiente, la ruta más probable, la ruta crítica, ruta media, y esto genera que se trabaje el algoritmo Dijkstra, que lleva el nombre, para lo que es la programación estructurada. Esto es garantizar que siempre vamos a estar por debajo de una ruta crítica en un proceso de programación. Para 1992, Chow y Garland formalizan la disciplina arquitectónica. Esto es, acuñan el concepto de arquitectura de software para definir las estructuras específicas que van a formar los diferentes niveles de programación para estructurar sistemas de gran tamaño y complejos. La evolución de lo que es el monolito a la nube. En la década de los 70s y 80s, los sistemas se desarrollaron como monolíticos. Esto es, programas muy grandes, muy extensos, que incluían múltiples procesos. Para la década de los 90s se empieza a trabajar una estructura llamada cliente-servidor, en donde en un servidor se tenían procesos centralizados específicos y el cliente solicitaba al servidor el uso de ciertos procesos para que le regresara los procesos ya ejecutados y los datos ya trabajados, ya procesados. Para el siglo XXI, o sea, esta época que estamos viviendo, se crea el concepto de microservicios y serverless. Esto es, microservicios es que se busca que los procesos sean minimizados, sean pequeñitos, sean modulares, y además se reduce el concepto de grandes servidores y se trabaja el concepto de desarrollar esos microservicios sin servidores, que es lo que significa serverless. Serverless significa sin servidores, ¿sí? O con muy pocos servidores. La definición estándar del tipo IEEE 1471 marca que la organización fundamental de un sistema, encarnada en sus componentes y relaciones, incluye principios de diseño y evolución. O sea, no solo se trata de desarrollar un diseño específico, sino que se busque una evolución de ese diseño. La ISO IEC IEEE 42010 unifica la terminología global para la descripción de arquitecturas. Esto es un enfoque en stakeholders y sus preocupaciones precisamente en el desarrollo de grandes sistemas de información que deben de estar estructurados con arquitecturas que ofrezcan una facilidad en todos los esquemas mencionados. La arquitectura contra el diseño detallado.
La arquitectura nos permite tomar decisiones difíciles de cambiar, o sea, son estrategias de desarrollo. Los diseños detallados es una implementación de componentes, ¿sí? Es una táctica, no es una estrategia. Entonces es mucho más avanzado el concepto de arquitectura que de diseño detallado. Los conceptos del tipo stakeholders, los individuos o grupos con intereses en el sistema, tenemos a los usuarios, a los desarrolladores, a los inversores, y entonces cada uno tiene un enfoque distinto sobre cada parte del sistema. Por ejemplo, a los inversores pues les interesa ver el rendimiento, el retorno de inversión, el monto de inversión precisamente para ver el retorno. A los usuarios les interesa la reducción de tiempo de solución de sus cuestiones, de sus preguntas, de sus trámites, de sus servicios. Y los desarrolladores pues son los que tienen que estructurar los conceptos para que se tenga el acceso tanto a muy buena medida, muy bien estructurados para los usuarios, pero también para los inversores. Como concepto, las preocupaciones, lo que son los concerns, los intereses técnicos o de negocio, se tiene la seguridad, el costo, el rendimiento y la disponibilidad. Ejemplo, la seguridad pues son algoritmos específicos, por ejemplo, de encriptación para guardar información sensible sin que nadie pueda entender directamente de qué se trata esa información. El costo, se tienen que reducir los costos para la estructuración de todos los procesos. El rendimiento, tiene que haber una forma ágil y rápida de que resuelva los procesos que tiene que resolver. Y ojo, disponibilidad. O sea, siempre se busca que la disponibilidad de un sistema sea por lo menos 99.99%. Menos se considera falla. Entonces debe de estar un sistema siempre disponible. Las vistas y puntos de vista. Las vistas nos llevan a representaciones de aspectos específicos. Los puntos de vista son plantillas o reglas para crear dichas vistas. No siempre esas vistas van a ser utilizadas para, ¿cómo se llama? De una manera correcta. Por eso es importante que las vistas sean lo más eficientes posible. La toma de decisiones. La arquitectura permite elegir los marcos tecnológicos basados en evidencia y no en tendencia. O sea, no me interesa qué tanto le gusta un proceso a alguien. Me interesa que ese proceso sea igual de eficiente que aquellos que a lo mejor no le gusta a la gente, pero que se tienen que llevar a cabo. La reducción de riesgos. Detectar los fallos estructurales en la fase de diseño. Eso ahorra hasta un 75% del costo de la reparación. O sea, bastante importante la reducción de costos en el desarrollo de sistemas. El contexto para nosotros en UAM Texcoco es la aplicación en el diseño de sistemas para salud, educación, por ejemplo en el Estado de México, y muchas áreas más, por ejemplo, aspectos bancarios, ¿sí? Comercio, etc. La resolución de problemas, como automatizar, por ejemplo, los procesos masivos mediante arquitecturas por capas. Para esto, entonces, utilizamos la estructura básica llamada N-Tier. La arquitectura, por ejemplo, de salud pública,
debe llevarnos a garantizar la integridad de expedientes clínicos electrónicos mediante patrones de seguridad. Esto es, si voy a estar manejando expedientes clínicos, pues obviamente estos tienen información sensible y a veces muy importante. Y esta no puede caer en manos de cualquier persona. Deben estar siempre esos datos encriptados. Porque si no, sí provocaríamos un problema de vulnerabilidad. El desarrollo profesional. El rol de arquitecto de software es uno de los más valorados y remunerados, incluso para este periodo 2026, es uno de los más bien pagados. Las métricas de la industria. El 75% de los fracasos de software se deben a fallas en la arquitectura, no en la codificación. O sea, las fallas de codificación se resuelven, fácilmente en la actualidad. Pero ojo, las fallas en la arquitectura no es tan fácil corregirlas. Es más, no es tan fácil estructurar una arquitectura. El coste de cambio. Corregir un error arquitectónico, o sea, cambiar la arquitectura de un software que se plantea mal en postproducción, o sea, después de haber desarrollado el código de programación, es 100 veces más caro que hacerlo en el diseño del programa, del sistema. Las tendencias salariales en el 2026. El crecimiento se tiene actualmente de un 30% anual en la demanda de especialistas en estándares ISO 42010, o sea, personas que se dedican a desarrollar software de cómputo basados en arquitectura de software. Eso es lo importante, vamos a decir. El ADLS, que es el lenguaje de descripción, el uso de lenguajes formales para documentar la estructura, como puede ser el Archimate, el UML, el C4 Model, que son lo que nos permite diseñar esas arquitecturas. Es muy buscado en esta actualidad en los desarrolladores de software. Con respecto al patrón, los microservicios, la independencia del despliegue y escalabilidad masiva se logran precisamente por medio de los microservicios. Es ideal, vamos a decir, los microservicios se consideran ideales para los sistemas de seguridad social. O sea, además se ofrecen las encriptaciones como microservicios en los procesos. Vamos ahorita a trabajar para esta presentación un simulador de arquitectura de latencia dinámica y medición de overhead. El script llamado 3.1 simulador de arquitectura de latencia dinámica y medición de overhead es una herramienta de simulación computacional diseñada para modelar el comportamiento de la transferencia de datos en entornos de red variables. Su funcionamiento principal radica en la creación de un ecosistema de nodos mediante datos generados por aleatorización. Recuerden que los ejercicios que les presento casi todos los baso en datos generados aleatoriamente, con la finalidad de que cumplan ciertos parámetros para que se presenten los detalles de variación durante la ejecución del ejercicio y se pueda ver un resultado real. Si nosotros reemplazamos los datos de aleatorización que generamos por datos reales registrados entre un sistema, vamos a tener el análisis y resultados
reales del análisis de ese sistema. Esto nos lleva precisamente a que donde cada paquete de información interactúa con factores de congestión y carga, a través de una lógica de procesamiento matemático, el código calcula el tiempo real como estos factores degradan la velocidad de respuesta, permitiendo entonces identificar los puntos críticos de fallas estructurales antes de que ocurran en un entorno de producción real. El objetivo primordial de esta práctica es cuantificar el impacto del overhead de comunicación, el sobrecosto de tiempo y recursos, mediante un proceso que se conoce como benchmarking lógico, y se busca que el estudiante no solo observe datos estáticos, sino que comprenda la relación causa-efecto entre el tamaño del trama de datos y la saturación del canal, por ejemplo, de comunicación que se está analizando. Al evaluar el rendimiento estructural de la arquitectura propuesta, la práctica entonces permite determinar la viabilidad de un sistema y encontrar la mejor alternativa de diseño, como la implementación de umbrales de seguridad y balanceadores de carga, garantizando la estabilidad operativa del software. Finalmente, esta práctica logra enfatizar la teoría de colas y el modelado de latencia no lineal en sistemas distribuidos. Esto es, imagínense que tienen que ejecutar procesos en diferentes procesadores, ¿sí?, que están unidos por cierta red de comunicación. O sea, tenemos un sistema de procesadores distribuido. Esa tardanza, esa latencia en enviar la información, procesarla y recibir los resultados, es lo que se conoce como latencia y casi nunca es lineal. O sea, no tiene que ver directamente con una distancia, sino puede verse con varios factores, como puede ser, por un lado, la distancia, sí, pero también la velocidad del procesador específico A, B, C, D, etc. También la capacidad de almacenamiento para intercambio de información de cada uno de los equipos, y eso hace que la latencia sea no lineal. A diferencia de las teorías básicas que asume una latencia constante, o sea, hay teorías que nada más dicen, oye, es que si está a 50 nodos va a tardar tanto, si está a 30, tanto, etc. Pues tenemos que tomar en cuenta otras variables que hacen que sea diferente la velocidad de respuesta de cada uno de los procesadores del sistema distribuido. Este ejercicio entonces demuestra que en la realidad física y digital, la latencia escala de forma exponencial bajo estrés, o sea, bajo la demanda fuerte. Un concepto fundamental en la optimización de infraestructuras críticas. Al integrar la visualización de resultados y el análisis tabular, se refuerza la capacidad analítica para interpretar las métricas de rendimiento y aplicar soluciones de ingeniería basadas en evidencias cuantitativas y rigor metodológico. Analicemos ahora las 8 secciones del código que vamos a trabajar. La sección 1, ya saben, que es el título y la explicación del contexto. Esta sección establece el marco teórico y el propósito del programa,
definiendo claramente que nos encontramos ante una simulación de sistemas distribuidos. Se introduce el concepto de latencia dinámica no como un valor fijo, sino como una variable dependiente del tráfico, y se explica que el objetivo es medir el sobreflujo, el overhead o sobrecarga de comunicación. Es fundamental para que el usuario o estudiante comprenda que el script no solo ejecuta código, sino que resuelve una problemática de ingeniería relacionada con el impacto estructural del rendimiento. En la sección 2 vamos a preparar las librerías, preparación de librerías y entorno que vamos a utilizar. ¿Por qué es tan importante esto? Porque con esto vamos a asegurar que el código que se va a ejecutar funcione correctamente y que no vaya a tener algunos procesos corruptos que vaya a impedir su funcionamiento correcto. Aquí se gestiona la infraestructura técnica del script siguiendo un protocolo de limpieza y actualización, donde se asegura que las librerías críticas como Pandas y NumPy estén correctamente instaladas y cargadas. El preámbulo de desinstalación y reinstalación garantiza que no existan conflictos de versiones que puedan alterar los cálculos del simulador. Además, se configuran los parámetros estéticos de las gráficas, alineando el entorno de desarrollo con los estándares de presentación profesional y académica requeridos. En la sección 3, el dataset está basado en el conjunto de datos necesarios. En este bloque se realiza la generación de la materia prima, vamos a decir, del simulador. O sea, vamos a generar un conjunto de datos que vamos a utilizar como ejemplo para verificar si el software está funcionando de acuerdo a lo esperado. Este simulador, mediante la creación de un conjunto de datos sintéticos. Son datos sintéticos porque son creados a partir de una aleatorización con respecto a cada uno de esos conceptos. Muy bien. Un momento porque me llegó un aviso. Ok. Es importante entonces destacar que aunque son datos generados aleatoriamente, siguen una lógica, o sea, no nada más se generan en un rango libre de creación de datos, sino que siguen una lógica de distribución uniforme que permite simular con precisión el comportamiento de los nodos de comunicación en una arquitectura real. O sea, todos los datos que utilizamos para los diferentes ejercicios siguen una lógica de programación para su generación que los va a ubicar en un rango que es esperado, vamos a decir, para el comportamiento de dicha información, para tener tanto datos en buena zona, como datos en zona intermedia, como datos en zona de falla, ¿sí? Superiores, inferiores, que permita hacer un análisis real de como si estuviéramos utilizando datos reales.
La sección 4 es la lógica de optimización que vamos a utilizar y representa el núcleo algorítmico del programa, donde se aplica el benchmarking lógico mediante fórmulas matemáticas que vinculan el tamaño de los datos con el factor de gestión. En esta etapa, el script transforma los datos crudos en métricas de rendimiento, calculando la latencia real y el overhead resultante. Además, se establece una lógica de decisión que clasifica cada nodo en estados como óptimo, en advertencia o crítico, permitiendo entonces una evaluación cualitativa de la salud estructural del sistema simulado. Esto es para la toma de decisiones y decir, mira, estos son los rubros que se tienen que corregir. En la sección 5, los resultados tabulares explicados nos lleva precisamente, esta sección se encarga de la síntesis informativa, agrupando los datos procesados en tablas comparativas que facilitan la lectura de métricas complejas. A través de funciones de agregación se muestran los promedios, los valores máximos y las desviaciones estándar de lo que es el overhead, lo que es el overhead medio, o sea, el análisis medio para cada nivel de impacto. La representación tabular es vital precisamente en esta arquitectura didáctica, ya que permite realizar una auditoría rápida de los resultados numéricos y verificar si el comportamiento del simulador es consistente con las hipótesis planteadas. O sea, ¿cuáles son? De que tenemos a lo mejor un 20% de los procesos con un overhead alto y entonces estamos en una situación crítica en esos procesos, etc. En la sección 6 es la representación gráfica o visual de los resultados. Aquí se utiliza la potencia del Seaborg y del Matplotlib para transformar los números, ¿sí?, de la sección 5 en conocimiento visual mediante un gráfico de dispersión y regresión. La visualización entonces permite identificar de manera intuitiva la zona de ruptura o el punto de inflexión donde el aumento de la carga provoca una degradación exponencial de la latencia, al incluir elementos como umbrales críticos y diferenciación por colores. La sección gráfica sirve entonces como una herramienta pedagógica poderosa para evidenciar el impacto estructural de la latencia dinámica. En la sección 7 se genera un reporte y conclusión con una explicación básica. Se maneja como detallada, pero desde mi punto de vista es básica porque depende mucho de los factores que se tengan en cada uno de los procesos. El reporte, ¿sí? Bueno, en esta etapa se realiza el cierre analítico, donde se interpretan los hallazgos del simulador y se emite un veredicto técnico sobre la mejor alternativa encontrada. El reporte no solo resume cuántos nodos fallaron, sino que ofrece recomendaciones de ingeniería
como la fragmentación de paquetes o la gestión del tráfico para mitigar el overhead. Se enfatiza que los resultados provienen de un ejercicio de aleatorización, porque es importante sí avisar esto, porque hay gente que piensa que son reportes de datos reales. No, es un ejercicio de aleatorización. Si queremos un resultado real, necesitamos entonces proporcionar los datos verídicos, los datos reales de los procesos que se estén analizando, validando la teoría de colas y el modelado del sistema bajo condiciones de saturación extrema. En la sección 8, que es la ejecución del programa principal, se lleva a cabo precisamente la sección final que actúa como el director de orquesta, o sea, el programa principal main, disparando la secuencia, ¿sí?, o secuencialmente cada una de las funciones definidas en las secciones anteriores. Su diseño garantiza que el flujo de datos sea unidireccional y totalmente lógico, evitando errores de referencia y asegurando que la simulación se complete de principio a fin, al separar la definición de la lógica de su ejecución, y se promueve una práctica de programación limpia y modular, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del script para futuros estudios académicos. Aquí tenemos la tabla que va a generar este reporte, la primera parte de la ejecución del código, en donde tenemos una dinámica de medición de overhead que nos lleva a lo que es la sección, por ejemplo, 3, que genera un dataset, que es un conjunto de datos. Aquí tenemos los nodos identificados como el nodo 1, 2, 3, 4, 5, y el tamaño del trama en kilobytes, la saturación del canal de comunicación y la latencia nominal en milisegundos, o sea, la tardanza en desarrollar, en ejecutar ese código de esa sección, vamos a decir. Antes de pasar a esto, vamos a ejecutar el código. El código se llama 3.1 simulador de arquitectura de latencia dinámica y medición overhead. Vamos entonces a cargar el Visual Studio Code y vamos a archivo, abrir archivo, ¿sí? Vamos a buscar en cursos, Ingeniería de Software 2, 2026A, ejercicios de Python, y nos vamos a buscar el 3.1 simulador. Aquí tenemos las 8 secciones que les expliqué en este momento, ¿sí? Aquí está el 3.1 simulador de arquitectura de latencia dinámica y medición de overhead. Miren, todo esto que ustedes ven aquí lo pongo a propósito para darle sentido a la estructura del código y que sea didáctico. Podría nada más poner las líneas de colores y ahí va a funcionar igual. Pero la idea de poner todas estas explicaciones es para que tenga una forma sencilla de comprenderse y que pueda ser utilizado directamente por ustedes, la audiencia del canal, los estudiantes del curso, para que puedan tener el ejercicio sencillo. Para esto entonces vamos a ejecutar el ejercicio. Ahorita está preparando las librerías, obviamente ya saben que eso lo vamos a hacer. Y ahora esto es lo que me genera. Si lo vemos aquí, aquí está la tabla que estábamos viendo. Una segunda tabla que es la sección de benchmarking lógico, ¿sí? Y que es donde me marca precisamente el overhead medio
y las medidas que van a estar marcándose aquí en este gráfico. Aquí vale la pena destacar que tenemos una línea punteada en rojo que está representando el umbral crítico. Todo lo que esté por encima de esta línea es un umbral crítico, o sea, está en lo que es calificado como proceso crítico, proceso con problemas. Todos estos puntos rojos son procesos con problemas. Obviamente tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque pues, si nosotros no atacamos estos procesos, pues vamos a tener el problema de que en cualquier momento pueden parar el sistema por una falla en alguno de ellos. O tardar mucho en la reparación de uno de ellos. Por eso es importante dar mantenimiento en estos procesos. También tenemos algunos que están en amarillo, como vemos aquí, y que representan a aquellos que están en advertencia, que me dicen, oye, están a punto de pasar a críticos porque pueden presentar ya ciertas fallas importantes. Y por otro lado tenemos los procesos en verde, que son los que están funcionando perfectamente y que no debemos perder tiempo en la revisión de estos procesos porque pues, no tiene sentido, vamos a decir, si están trabajando óptimamente. Por eso es importante que tengamos una tabla de este tipo para evitar la pérdida en la revisión de estos procesos, e incrementar lo que es la audiencia, lo que es más que audiencia, incrementar lo que es la revisión crítica de estos procesos y comenzar a trabajar con la corrección de cada uno de estos procesos en rojo. Esto es lo que nos ofrece esta tabla. Son los detalles. Ahora, también nos da tamaños. O sea, aquí tenemos los tamaños que nos ofrece, que es precisamente la forma de la saturación del canal. Si son los puntos muy grandes, quiere decir que está saturando mucho, 0.9, mientras que si son puntitos pequeños, como los que están aquí abajo, pues tienen una saturación mínima, son muy pequeños, no están afectando. Pero entonces esto es lo que hay que cuidar e interpretar este tipo de cosas. Cuando yo cierro esto, me genera la última parte del reporte, que es el reporte final de la ingeniería de este software. Es el total de los nodos analizados. Me dice, mira, analicé 200 nodos, 200 servidores, 200 equipos distribuidos en una red, obviamente por aleatorización. Y la distribución del impacto me lleva a que en estado óptimo están 156 de los servidores, en estado de advertencia están 26 y en estado crítico están 18, sobre cuáles voy a mandar la mano de obra más importante para esto, sobre los 18 de estado crítico. Y después, si todavía tengo mano de obra, entonces voy a irme sobre los de advertencia, sobre los 26. Los otros no tiene sentido y no tiene caso que dedique mano de obra específica para esto. Podemos seguir con un mantenimiento básico normal, pero la advertencia ya requiere un poco de trabajo más fuerte, más específico, y los críticos totalmente, o sea, incluso probablemente renovación de servidores, cambio de sistemas, etcétera. Ya es algo mucho más fuerte. Luego tenemos aquí lo que es el análisis didáctico y me dice la arquitectura es altamente sensible a la saturación exponencial y se recomienda segmentar las tramas grandes para reducir el overhead. O sea, nos está dando incluso una recomendación específica.
Después me dice el script fue ejecutado con éxito bajo el protocolo que se exige de ciertas características. En este caso lo asocia directamente a mi canal Videoteca Valencia. Muy bien, entonces esta es la estructura y el ejercicio que estamos trabajando. Regresando a la presentación, ahora sí nos vamos al análisis. La imagen presenta el inicio de la ejecución del script en la terminal de Visual Studio Code, donde se valida la correcta orquestación de la sección 8, el main, y la generación exitosa de la sección 3, dataset. En este primer bloque de resultados tabulares, se observa una muestra de los primeros 5 registros índices del 0 al 4 del dataset creado. Recuerden que analizamos 200 servidores mediante aleatorización, destacando variables críticas para la simulación como el tamaño trama en kilobytes, que fluctúa entre 514 y 1491 kbs, y la saturación del canal, que aumenta niveles o muestra niveles más bien variables de carga de red desde un moderado de 15.9% hasta un crítico de 98.6%. Esta salida confirma que la infraestructura de los datos está lista para ser procesada por la lógica del benchmarking y proporcionando una base sólida de métricas de entrada como la latencia nominal en milisegundos para el posterior cálculo del overhead estructural, o sea, de la sobrecarga de flujo. Enseguida viene lo que es esta parte de lo que es la sección 5, lo que es el benchmarking, el lógico de resultados, en donde nos ofrece precisamente todos estos datos, donde nos dice, oye, tenemos impacto estructural de los que están en advertencia, de los que están críticos y de los que están óptimos. Los medianos, estándar, máximo y los conteos, que al final de cuentas decíamos tenemos 26 en situación de advertencia, 18 en críticos y 156 en óptimo. Hasta aquí, bueno, se ve como que está más bien cargado al óptimo, por tanto es un software que está funcionando más o menos. Pero sin embargo hay que corregir los críticos. Esta tabla entonces representa la síntesis estadística de la sección 5, donde se consolida el benchmarking lógico del sistema mediante la agrupación de los nodos según su impacto estructural. En ella se observan claramente cómo el overhead medido escala en forma drástica, mientras que los nodos en estado óptimo mantienen un sobrecosto de tiempo mínimo, y aquellos clasificados como críticos disparan su media de latencia, evidenciando el punto de ruptura de la arquitectura. Esta comparativa tabular permite validar la hipótesis de la práctica, demostrando que la saturación y el tamaño del trama no afectan el sistema de manera lineal, sino que generan cuellos de botella específicos que requieren una intervención en el diseño de la infraestructura. Esta es la gráfica que ya habíamos analizado, que les había mostrado. Obviamente los datos pueden variar de un ejercicio a otro. Si lo vuelvo a ejecutar pueden salir un poco distintos,
¿Por qué? Porque estamos trabajando datos generados por aleatorización. Esta representación visual correspondiente a la sección 6 ilustra de manera contundente la relación entre la carga de datos y la degradación del rendimiento estructural mediante un gráfico de dispersión de burbujas en el que, más bien en el eje horizontal, se observa el tamaño de trama, ¿sí?, en kilobytes, y en el vertical el overhead de comunicación en milisegundos, donde la codificación por colores permite distinguir inmediatamente tres estados. Voy a regresar tantito a la gráfica para que veamos un detalle. Entonces aquí tenemos kilobytes. Mucha gente dice, es que si es más grandote, vamos a tener más problemas críticos. No es cierto. Aquí demostramos que eso es falso. Por ejemplo, aquí tenemos uno, hasta acá, que es el más grande. Sin embargo, acá tenemos dos, aquí otros dos, aquí 3, 4, y así sucesivamente. Entonces, no es por tamaño por lo que se presentan el número de procesos de servicio o de servidores críticos. Es por fallas estructurales en el proceso de algún tipo que habría que analizar. El tamaño de cada punto añade una dimensión adicional del análisis, revelando que la saturación del canal es el factor catalizador, y es decir, no es solo el tamaño del trama lo que afecta al sistema, sino cómo éste interactúa con una red gestionada, estos puntos más grandes y rojos, lo que provoca disparos de latencia superiores a los 100 milisegundos. Este análisis gráfico es fundamental para que los estudiantes visualicen el comportamiento no lineal de la arquitectura, confirmando que la mejor alternativa de diseño requiere controlar tanto el volumen de los datos como los niveles de saturación para evitar el colapso de la comunicación. El análisis general de la ejecución revela entonces una correlación no lineal y crítica entre la saturación del canal de comunicación y el overhead de la red, validando la teoría de que la latencia dinámica actúa como un cuello de botella estructural en arquitecturas distribuidas al procesar el dataset aleatorio. Se observa que mientras la carga se mantiene por debajo del 70%, el sistema opera en un estado de estabilidad relativa. Sin embargo, al cruzar este umbral, el tiempo de respuesta se dispara exponencialmente debido a los factores de congestión intrínseco del algoritmo de simulación. La visualización de resultados confirma que paquetes de gran tamaño, cercano a los 2048, interactuando con una saturación superior al punto 9, generan incidentes de impacto crítico, lo que demuestra que la infraestructura lógica actual es vulnerable a picos de tráfico mal gestionados, comprometiendo entonces la calidad del servicio, los QoS, y la integridad del flujo de datos. Si tenemos una situación así, tenemos que poner límites. Por ejemplo, servidor A acepta paquetes de gran tamaño, servidor B rechaza paquetes de gran tamaño,
servidor C acepta los paquetes de tamaño medio, etcétera, para su procesamiento de información. Y esto nos puede llevar a lograr un equilibrio en el tiempo de latencia. En conclusión, esta práctica de ingeniería de software 2 demuestra que el diseño del software de alto rendimiento requiere obligatoriamente estrategias de ingeniería de tráfico y mecanismos de resiliencia estructural para mitigar la degradación del rendimiento. La mejor alternativa técnica identificada para optimizar esta arquitectura no reside únicamente en aumentar el ancho de banda, sino en implementar algoritmos de segmentación de tramas, lo que les estaba mencionando, y control de flujo que eviten la saturación acumulada de los nodos de comunicación. Los resultados obtenidos mediante este simulador subrayan la importancia de la observabilidad y el benchmarking constante, concluyendo que una arquitectura de software robusta debe ser capaz de autogestionar la latencia dinámica mediante límites operativos definidos, thresholds, garantizando que el sistema permanezca en niveles óptimos incluso bajo condiciones de estrés computacional extrema, o sea, grandes volúmenes de información que se estén trabajando en ese esquema. Ahora, como resumen de la sesión, la arquitectura, ¿sí?, es el plano maestro de la construcción del software. El ISO 42010 es el lenguaje común de la arquitectura. La importancia es la supervivencia del sistema. Las conclusiones finales, un ingeniero de UAM debe ser, ante todo, un gran arquitecto de realidades digitales. Todas las preguntas, ya lo saben, bienvenidas. Gracias por problematizar su mente con nosotros, con el aprendizaje de múltiples temas, ¿sí? Y si pueden, apoyen el canal compartiéndolo con sus contactos para que el canal siga creciendo. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para esta presentación. Estas son las referencias web utilizadas para esta presentación. Y estas son las referencias de las imágenes utilizadas también en esta presentación. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.